Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día les traigo como siempre un nuevo caso francés. Esta vez es el caso de Sophie Lyonnais, una fille au pair, una nana que se va a trabajar al extranjero, desaparece y finalmente la policía encontraría una macabra escena en la casa de sus patrones. Si te gustan los casos reales, el true crime, mi contenido en general, te invito a que te suscribas, es completamente gratis y me ayuda muchísimo, así es que nada, te invito a quedarte a escuchar este caso. El 20 de septiembre del 2017, en el tranquilo barrio de Southfield, en Londres, Inglaterra, un vecino percibe una humareda bastante rara, bastante densa y llama a los bomberos advirtiéndoles de lo que estaba pasando en el barrio. Así es que a las 3 de la tarde los bomberos llegan a esta casa. La persona que abre la puerta de este domicilio sería Wissem Medouni. Los bomberos le manifiestan el porqué de su llegada y él le dice que no se preocupe, que él está haciendo un barbecue y que está todo bien, que no tienen de qué preocuparse, que se pueden ir. Los bomberos, sin embargo, insisten porque sí ven que hay un humo bastante raro. Así es que le dicen, bueno, queremos entrar a constatar que todo esté bien. Entran y efectivamente el barbecue en el jardín estaba prendido y encima había unos muslitos de pollo. Wissem dice, ya ven que todo está bien, bueno. Y los bomberos perciben al fondo del jardín un humo, el humo que se veía desde lejos, mucho más denso y mucho más extraño, y les dicen, bueno, ¿y esto qué es? No, lo que pasa es que también estoy cocinando una oveja, un cordero en el fondo del jardín. Así es que los bomberos van a verificar y lo que ven les parece bastante extraño. El humo no correspondía al de un animal cociéndose a la parrilla. Había un olor bastante extraño, así es que los bomberos se quedan mirando el fuego y comienzan a percibir una mano, el perfil de un rostro, es decir, una nariz. Apagan el fuego inmediatamente y se dan cuenta que son los restos de una persona. Wissem Medouni estaba calcinando a alguien en su jardín al lado de sus vecinos, creyendo que nadie se iba a dar cuenta. Los bomberos apagan el fuego y llaman a la policía inmediatamente porque esto se trataba de un crimen, por lo menos de la destrucción de un cadáver. Wissem es arrestado en ese momento y la policía empieza sus investigaciones. Lo primero que Wissem le contaría a la policía es que él estaba solo, pero que sin embargo vivían en esa casa también su pareja Sabrina Coudier y los dos hijos de ella. ¿Quiénes son estos dos personajes? Wissem y Sabrina son dos franceses que viven en Londres. Wissem es un analista financiero que en ese momento no tenía trabajo y Sabrina le había dicho a todo el mundo que ella trabajaba en el mundo de la moda, también en la fotografía, que también era modelo, que también tenía contactos en el mundo del espectáculo. Pues bueno, se llevan a Wissem a la comisaría. No había nadie en la casa, la policía se queda recabando pruebas y preguntando en el vecindario sobre esta familia, si ellos habían visto algo, si sabían algo más. Los vecinos le comienzan a decir a la policía que en esa casa también vivía una nunu, una nana, una fille au pair, y que hacía varios días que no habían vuelto a ver a Sophie Lyonnais, la fille au pair. Entre los restos carbonizados que la policía logra recuperar de esta parrilla se encuentran también un brazalete, un anillo y un par de lentes de medida, que son mostrados estos objetos rápidamente a los vecinos, y los vecinos identificarían esos lentes como los lentes de Sophie Lyonnais, la nana. Vamos a contextualizar lo que es una fille au pair. Una fille au pair es una joven extranjera que llega a una casa que la acoge con el objetivo de que ella le cuide a los niños y se encargue de todo lo relacionado a los niños. Podría también esta joven hacer algunas tareas domésticas como, no sé, las compras o cocinar o el planchado, pero todo esto tiene que estar
bien estipulado dentro de un contrato y hablado entre las dos partes, pero sobre todo escrito en ese contrato. A cambio, esta joven au pair recibe casa, comida y un poco de dinero, no un sueldo como tal, porque esto es un intercambio que se hace a través de diversas páginas web que ustedes pueden encontrar en internet. Y el objetivo de esto es ese cambio de la familia que recibe ayuda y la chica, la fille au pair, que viene a conocer otro país, a aprender la lengua, también a transmitirle probablemente la lengua a los niños que cuida, pero es un intercambio, no es un trabajo como tal, ¿ok? Pero recuerden que esto se hace bajo una estructura que ustedes tienen que asegurarse de que sea legal, de que todo ocurra dentro de la norma y de que ustedes van a tener a esta estructura que las va a apoyar y les va a hacer un seguimiento cuando ustedes ya estén en ese país. ¿Okay? Hablemos un poquito de quién era Sophie Lyonnais. Sophie Lyonnais nace un 7 de enero de 1996 y al momento de los hechos tenía 21 años, que es generalmente la edad en que las chicas, me parece a mí que también hay chicos ahora, pero es más o menos la edad en que se puede hacer ese trabajo de fille au pair. Son personas muy muy jóvenes, ¿ok? Pues Sophie nace en la ciudad de Troyes, en Francia. Sophie siempre fue una chica soñadora, con muchas amigas, un grupo de 5 amigas muy unidas, pero también era una chica un poco insegura y esto tal vez debido al contexto familiar en el que vivía, pues su madre estaba casada o en pareja con un hombre que tenía problemas con la bebida y que la maltrataba, la humillaba, la hacía sentir que no valía nada, que muchas veces en estas peleas este hombre le decía a la madre de Sophie, tu hija que no hace nada, que es una buena para nada, como que le daba a entender que era una carga. Entonces Sophie empezó cada vez más a encerrarse en sí misma, a estar en su cuarto, a tratar de evitar las peleas, de escuchar estos comentarios desagradables de parte de este hombre. Se sabe también que Sophie tenía el interés por el mundo del espectáculo, ser actriz, se inscribió a algunos castings, su deseo era tal vez trabajar en alguna película, ella contactaba por redes sociales a alguna persona que haga casting o que sea director de televisión o de cine. Y su madre cuenta en una entrevista que es ella misma quien le dice, ese no es un camino hecho para ti, tú no eres así, tú no te vas a sentir bien en ese mundo, ¿qué te parece si mejor no trabajas con niños, ¿no? A ti los niños te quieren, tú te llevas bien con los niños, creo que te podría ir bien. Pues bueno, después de este consejo, Sophie aparentemente se empieza a interesar en cómo podría trabajar, en qué podría trabajar, y creo yo que entre sus ganas de efectivamente trabajar, tal vez seguir el consejo de su madre de trabajar con niños y escapar de esa realidad, de ese contexto familiar tan conflictivo, pues le parece una buena idea coger este trabajo, aceptar este trabajo como fille au pair, y su primer trabajo sería en la casa de Sabrina y Wissem en Londres. Sophie estaba súper feliz. Londres es una ciudad que creo que todo el mundo quiere conocer, así es que Sophie estaba muy feliz de haber encontrado ese trabajo. Una vez en Londres, Sophie enviaba constantemente cartas postales a su mamá diciéndole que todo estaba bien, que bueno, que se acostumbraba a los niños, que los niños la querían, que ella quería mucho a los niños. En un primer momento sobre estas cartas postales ella escribía que sus patrones eran súper cool, que se llevaba súper bien con ellos, que todo bien, y ya en algunas, las últimas cartas que ella le escribe a su mamá, le manifiesta que ella se sentía un poco desilusionada de sus patrones, que las cosas habían cambiado, pero sin embargo no explicaba el por qué o qué exactamente le hacía pensar en esto, cómo había pasado de creer que sus patrones eran los patrones perfectos a decir que estaba desilusionada, es la palabra que ella emplea, pero además también manifiesta a su madre en una carta que muy probablemente ella regrese a Francia muy pronto. Ahora vamos a volver al día de los hechos, a ese 7 de septiembre del 2017.
La policía sigue en la casa, sigue sus investigaciones y algún tiempo después llega Sabrina Coudier con sus dos hijos. Habían ido a pasear muy tranquilamente. Bueno, los niños no tienen nada que ver, pero ella había ido a pasear muy tranquilamente mientras su marido estaba deshaciéndose del cuerpo de Sophie. La policía le pregunta a Sabrina, ¿usted qué sabe? Su marido estaba haciendo esto, usted paseando, ¿qué es esto? Y Sabrina les dice que no, que ella no sabe nada, que ella se fue a pasear y que dejó aquí a Louisem y que bueno, pero que ella no sabe nada, no tiene idea de, es más, quién podría ser ese cuerpo. Así es que la policía le dice, usted tenía una nana, ¿dónde está la nana? Ella responde que Sophie era una malagradecida, que era una floja, que se pasaba todo el día tirada en el mueble viendo su teléfono, que no hacía nada de lo que había sido convenido entre las dos partes del contrato de fille au pair. Así que Sabrina cuenta todo esto, pero además le dice a la policía que ella le había comprado un billete de avión a Sophie para que se regrese a Francia y que esto había pasado hacía 2 días. Hacía 2 días que Sophie había quitado suelo inglés y que seguramente ya estaba en Francia. Bueno, aquí la policía tenía 2 trabajos. El primero, asegurarse de que Sophie estaba realmente en Francia, para lo cual ellos se contactan con la policía francesa para que vaya a tocar la puerta a la familia de Sophie. Y la segunda, entonces, ¿de quién era el cuerpo? Pues bueno, la policía inglesa por su parte corrobora que Sophie no había salido de suelo inglés y la policía francesa le da la confirmación de que Sophie no estaba en su casa, no había entrado a Francia, no había sido captada en ningún sitio y además tenían el testimonio de los vecinos de que Sophie no había sido vista desde hacía varios días. Sabrina también es arrestada y ya en la comisaría ella reiteraría el hecho de que Sophie, según ella, no hacía nada, que era floja, pero además diría que Sophie la traicionó, que les robó dinero, les robó joyas y que además la traicionó de una manera terrible cuando ella siempre había querido cuidarla, ser como una madre para ella, ser su amiga y ayudarla a verse mejor. Los vecinos también habían dicho que veían corriendo a Sophie por todos lados, llevando a los niños, trayendo a los niños, llevándolos a la iglesia, cambiándolos, llevando la ropa a planchar y a lavar, haciendo las compras. Sophie se encargaba de todo. Sophie era la esclava de esta gente y esto lo sabían todos los vecinos, las otras nanas del parque, la gente, el señor que vendía frutas abajo, el señor de la carnicería. Todo el mundo conocía a Sophie y todo el mundo sabía y la veía en ese barrio yendo y viniendo para todos lados y cumpliendo con todo lo que Sabrina le había mandado hacer. ¿Por qué Sabrina dice que ella había tratado de ser como una madre, como una amiga para Sophie? Porque Sabrina le había hecho, digamos que un cambio de look, le había enseñado a alisarse el pelo, a que deje de usar sus lentes, le había enseñado a maquillarse, le había insistido en que ella cambie su forma de vestir muy, muy normal y esto es confirmado por los vecinos, de un día a otro Sophie sale de esa casa maquillada, con el pelo liso, sin lentes, con escotes, no era Sophie. Y todo esto era un cambio que a día de hoy no se sabe si Sophie realmente quería ese cambio o si Sabrina estaba un poco jugando a la muñeca con ella y empezando su manipulación para que Sophie haga todo lo que Sabrina quería. Sophie había hecho como un book de fotos ayudada por Sabrina, fotos bastante sugerentes, donde, bueno, Sofía aparentemente se sentía súper contenta con el resultado de esas fotos y es ella misma quien publica sus fotos en sus redes sociales, pero era como un cambio, o sea, no era Sofía, la chica normal, sencilla, a las fotos un poco sugerentes de la sesión de fotos que Sabrina le había hecho a Sofía. Con el paso de los días, Sabrina contaría más sobre la traición de Sophie y es que ella dice que Sophie mantenía una relación amorosa y clandestina con Mark Walton. Mark Walton es el padre del segundo hijo de Sabrina. Y Sabrina le dice a la policía muy campante que Sophie
llevaba a escondidas a su hijo a ver a este hombre cuando Sabrina lo había acusado anteriormente a este hombre de tocamientos indebidos hacia su hijo, y Sabrina no quería que el niño tuviera ningún contacto con el padre. Entonces, que Sophie, desafiándola, había llevado al niño a ver a su padre para que su padre abusara de él, y que este hombre le había ofrecido plata, dinero a Sophie a cambio de que le lleve al niño, y que además ellos habían descubierto que este hombre había planeado abusar de toda la familia y que Sophie era su cómplice. Y que es en esta discusión, y aquí Sabrina, ¿no?, toda su telaraña de mentiras y su mente maquiavélica empieza a hilar fino, y dice que en verdad lo que sucedió fue que Wissem le reclama a Sophie por qué habían hecho esto, por qué ella había llevado al niño, por qué ella quería servirle en bandeja a Mark Walton a toda la familia para que él abuse de ellos, y que habían discutido. Sophie también se había puesto ahí boca a boca con él, y que Wissem la había empujado, ella se cayó en el piso y se golpeó la cabeza, y accidentalmente ella pierde la vida. Con esa declaración de Sabrina pasarían dos cosas. La primera es que obviamente que Sabrina cuenta esto, y ¿quién es el único culpable? Y a quien además lo encontraron calcinando el cuerpo de Sophie, pues Wissem Meduni. Y además se abre como otra burbujita de investigación de quién es este tal Mark Walton. Aparentemente es un hombre violento y un pedo, entonces hay que ir por ahí. Esta noticia, Mark Walton, les cuento quién es Mark Walton. Mark Walton en ese momento vivía en Los Ángeles. Es un empresario de la industria musical, pero grande, que ha trabajado, por ejemplo, con Lady Gaga y con J-Lo, ¿ok? Este hombre fue, cuando era muy joven, miembro de una boy band muy famosa en Inglaterra que se llamaba Boyzone. Yo la verdad que nunca he escuchado este grupo, pero aparentemente eran muy famosos, y de ahí es que él empieza su carrera musical. Pero en el momento de los hechos, Mark Walton tenía un nombre construido en Estados Unidos en la industria de la música. O sea, imagínense trabajar con Lady Gaga y J-Lo. Entonces esta noticia llega a Estados Unidos y Mark Walton sale en la televisión, esta noticia, y es como un escándalo. Productor de J-Lo, de Lady Gaga, acusado de pedo y envuelto en el crimen de una nana en Londres. O sea, Mark Walton tuvo que salir en la televisión a desmentir lo que había pasado, a contar que Mark Walton nunca conoció a Sophie, que jamás tuvo contacto, y que es más, a su hijo solo lo ha visto 2 veces en sus años de vida, que en ese momento no se habla mucho de los niños, pero en el momento de los hechos el niño de Mark Walton tenía aproximadamente 6 años. Así es que estos dichos de Mark Walton fueron corroborados por la policía, y ¿adivinan qué? Mark Walton nunca estuvo en Londres durante todo el periodo, los 8 meses que Sophie trabajó con Sabrina y Wissem. Entonces Mark Walton no pudo haber conocido a Sophie. Eso fue un invento en la cabeza de estos dos seres. Se montaron ellos toda la historia de que Sophie les quería hacer esto y que no sé qué, y que ella era la amante de Mark Walton. Y agárrense, porque Sabrina presentaría como prueba una carta escrita por la misma Sophie, donde decía: sí, yo soy la amante de Mark Walton, sí, Mark Walton me pagó para que yo llevara al niño, sí. O sea, una carta escrita de puño y letra por Sophie, reconociendo todo esto. Pues bueno, hasta ahí el caso era súper confuso. Ya se había sacado de toda la ecuación a Mark Walton, pero existía esta carta de Sophie donde ella reconocía todo. Todo era muy confuso, y Sophie no podía defenderse ni decir que sí y que no. Sin embargo, llegaría el reporte de la autopsia que revelaría cómo exactamente perdió la vida Sophie Lioné. El reporte de la autopsia habla de golpes violentos, fractura de mandíbula, tibia, peroné, costillas y esternón, agua en los pulmones, y está escrito en la autopsia que la presencia de agua en los pulmones
equivaldría a un ahogamiento, perdón, en una bañera o en un recipiente grande con agua. La policía también empieza a estudiar los teléfonos, tanto de Sophie como de Wissem y de Sabrina, y descubrirían más de 84 videos que se intercambiaban Sabrina y Wissem, en los que se ve a Sophie siendo torturada, amenazada por alguno de los dos o por los dos, y se pasaban ellos los videos. O sea, estos videos finalmente fueron los que los incriminan, porque en esos videos se ve a Sophie arrodillada en el piso con las manos hacia atrás, con una pérdida de peso increíble, donde se veía que Sophie había sufrido durante varias semanas y que muy probablemente la famosa carta que presenta Sabrina como prueba fue obligada por estos dos monstruos a escribirla en su afán de poder salirse de esta situación tan terrible. Otra cosa que se descubriría es que la mamá de Sophie cuenta que en las últimas semanas, cuando Sophie la llamaba, no la llamaba de su propio teléfono, sino del teléfono de Sabrina. Y hablaba, le decía que estaba todo bien y hablaba muy cortito con la mamá. Se sabría que Sabrina le había quitado el teléfono para que Sophie no pueda pedir ayuda a nadie. No solamente eso, sino que cuando Sophie llamaba a su mamá, Sabrina estaba presente viendo que dijera exactamente lo que ella quería, que todo estaba bien. Y además se sabría, la policía descubriría que durante los meses que Sophie trabajó con ellos, jamás le pagaron. Ellos le debían el dinero acordado de 8 meses. Tal vez por esta razón Sophie no podía irse. Tal vez incluso ellos tenían su pasaporte, tenían su teléfono, tenían todos sus contactos y además tenían el dinero que habían pactado previamente. Así es que con todo esto, para la policía estaba muy claro que aquí Sophie no había incurrido en ningún crimen, y en esto la avalaba Mark Walton. Y los únicos culpables serían Sabrina y Wissem. Así es que son llevados a juicio. En este juicio declaran los ex de Sabrina, porque recordemos que Sabrina ya le había echado toda la culpa al Wissem, ¿no? Que tampoco el Wissem es un angelito. Lo que pasa es que Wissem lo que era un saco largo, era un pollerudo, un don huevas. ¿Qué hacía? Y esto está corroborado por todos los vecinos e incluso por los amigos de la pareja. Todo el mundo termina diciendo que Wissem hacía todo lo que Sabrina le decía, que la que llevaba ahí los pantalones era Sabrina, y Wissem solamente decía sí. Encima el Wissem no tenía chamba, entonces él no tenía casi que derecho a hablar. Todo era maquinado por Sabrina, y los ex de Sabrina la describen como una mujer únicamente interesada por el dinero. Entonces imagínense en qué posición, no en qué situación, porque Wissem de pobrecito aquí no tiene nada, pero en qué posición estaba Wissem sin trabajo y con ella al mando. Entonces él también era su chuli, ¿no? Que él hacía todo, o sea, carbonizar el cuerpo, desaparecer el cuerpo como evidencia. Ella pensaba, ella actuaba y él ejecutaba. Eso era la verdad de la relación de estos dos monstruos. Pero además, tanto el papá del primer hijo de Sabrina como Mark Walton, y padre del segundo, contarían no solamente que ella era una mujer interesada por el dinero únicamente, sino que Sabrina podía parecer la mujer más linda, más tierna, más amorosa, más cariñosa del mundo, y en cuestión de segundos ella pasaba a convertirse en un demonio, a acusarlos. Los dos testifican en este juicio que Sabrina los acusaba, cada uno en su respectivo tiempo como pareja de Sabrina, de malos tratos. Llamaba a la policía constantemente a acusarlos. Mark Walton cuenta que ella lo llamó a la policía diciéndole que estaba siendo maltratada por Mark Walton y que lo acusó de algo referente a una sustancia ilícita como de superhéroes, bueno, esa, que incluso Mark Walton tuvo que hacerse una prueba para demostrarle que no era esto a pedido de Sabrina, que una vez llamó a la policía acusándolo de estar torturando al gato cuando no tenían gato. Es que esa mujer, bueno, así es que el Mark Walton termina dejándola, no sin antes
Es que esto a mí me pareció súper loco. ¿Qué pasa? Que Sabrina queda embarazada. Pero le dice a Mark Walton que ella ha perdido al niño. Mark Walton dice, bueno, ok, o sea, pasó esto, qué pena, bueno, ok, vamos a continuar con nuestra relación a pesar de que me acusas de haber maltratado a un gato que no tenemos. Pues bueno, Sabrina de un día para el otro desaparece sin decirle nada a Mark Walton de dónde estaba, de dónde se había ido. Mark la busca, no tiene idea de dónde está, hasta que un buen día Sabrina se comunica con él y le dice que no se preocupe, que estaba con su familia en París y que ya iba a regresar, que ella necesitaba estar con su familia. La verdad es que Sabrina no estaba en París, Sabrina estaba en Virginia, en Estados Unidos, y estaba embarazada. Así que cuando Sabrina se le ocurre regresar, regresa con un bebé en los brazos, porque cuando Sabrina le dice estoy en París, no le dice por si acaso estoy embarazada. No. Ni estaba en París, ni le dice que estaba embarazada y estaba en Virginia, y cuando da a luz vuelve con el bebé y le dice, no, es que esta ha sido una sorpresa que yo te estaba preparando. Y él se queda como, ¿perdón? Bueno, que a pesar de ser el padre del bebé, Mark Walton aparentemente decide no quedarse con esta mujer porque me imagino, y no lo estoy justificando, que la situación se volvió bastante horrible y que yo creo que él también debe haber tenido sus dudas y se arrancó de ahí. Pero Sabrina siempre le exigió que la mantuviera, que mantuviera al niño y que le pagara nanas. Y Mark Walton cuenta él mismo que todo el tiempo ella estaba despidiendo nanas y todas las nanas que tuvo, a todas las nanas las acusaba de tener algo con Mark Walton. O sea, esta mujer tenía ahí una fijación. Probablemente el testimonio más importante durante este juicio sería el del hijo mayor de Sabrina, un niño de 9 años al momento de los hechos. Y es que él cuenta que una noche él se despierta porque escucha a Sophie llorando en el baño, llorando y gritando. Este es el manifiesto del niño. Y que además el niño se levanta, se acerca al baño y también escucha dentro del baño, no solamente a Sophie Lyoné llorando y gritando, sino que escucha las voces de Wissem y de su madre, Sabrina. El niño cuenta que él escuchaba ruido de agua, el típico splash cuando tú metes algo en el baño, en el agua, perdón, y que incluso a veces este ruido, este splash era tan fuerte que el agua se salía de la puerta del baño hacia el pasillo donde estaba él. O sea, imaginemos con este relato del niño la violencia, ¿no? Cuando el agua de la bañera llega a salirse hasta afuera del baño, la fuerza con la que introdujeron, no sé, se imaginan la escena, es terrible realmente. Y que al día siguiente, cuando se levantaron, ya Sophie no estaba en la casa y que su madre le dijo que Sophie se había regresado a Francia. Wissem en este juicio confirmaría que todo esto fue idea de Sabrina, que él simplemente ejecutó, pero que quien realmente desvivió a Sophie en la bañera, ahogándola, fue Sabrina y que él simplemente tenía que deshacerse del cadáver. Así es que bueno, en marzo del 2018, el sistema judicial inglés condenaría tanto a Sabrina como a Wissem a cadena perpetua con una pena mínima de 30 años para poder pedir una revisión de su caso, una libertad condicional o alguna cosa que ellos pudieran pedir. Bueno, primero tienen que pasar 30 años. Pero si no, están condenados a cadena perpetua más 5 años por la destrucción de un cuerpo. Así es que esta es la historia que les he traído hoy día. Es una historia bastante triste y es una historia que, gracias a Dios, no sucede mucho, pero que yo creo que sí hay que estar alerta, porque yo sé que este es un sistema el sistema de Filles Pères es un sistema que creo que es bastante, hay muchas chicas que han logrado estudiar en el extranjero, encontrado una familia que se llevan súper bien, que han visto crecer a esos niños, y hay historias muy bonitas de chicas au pair, pero también hay historias de explotación, hay historias donde las chicas no son pagadas o donde tienen que hacer un montón de cosas y al final no se pueden ir, no porque estén necesariamente secuestradas como Sophie, sino porque
como es parte de una estructura, las chicas no se pueden ir sin tener otra familia que las acoja. Entonces, es un sistema que si ustedes, se los digo como consejo, si ustedes quieren entrar a este sistema de Filles au Pair, creo que es bastante bueno, pero hay que estar bien segura de con qué agencia se trabaja, en qué agencia te inscribes y qué garantías te da esta agencia, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento que te va a dar esta agencia? Porque si no, a mí, como experiencia, me parece genial. Sin embargo, siempre hay que estar alertas por todos lados. Así que bueno, ese ha sido el caso del día de hoy. Si les ha gustado, ya saben, like, comenten si les ha gustado, si tienen alguna idea de otro caso que hayan escuchado. Y yo estoy aquí para lo que quieran. Suscríbanse y ya nos vemos el próximo domingo con un nuevo caso. Les mando un beso muy grande. Cuídense mucho. Chao, chao.